Introduje en la presentación de esta mañana ligeramente la idea, pero se trataba precisamente de tratar en una sesión específica, explicar un poquito mejor lo que es esta iniciativa, que es una iniciativa que está generando un gran ruido, un gran momentum en el ámbito de las ciudades, no solo en Europa, sino en otros países, en el resto del mundo. La semana pasada estuvimos precisamente en Estados Unidos hablando con responsables del gobierno estadounidense, el NIST, que es un organismo centrado en temas de estandarización, que veían francamente que FireWare representaba una alternativa muy interesante que presentar a las ciudades norteamericanas. Y creo que México no debería de perder la oportunidad de incorporarse aquí en esta iniciativa, sus ciudades, afianzando ese liderazgo que durante este proceso y esta andadura de colaboración en FireWare se ha ido trazando y ejecutando con tanto éxito. Bueno, vamos a hablar de la iniciativa, siguiente transparencia. ¿En qué consiste y por qué surge? Bueno, pues si alguien tuviera que describir un poco qué es lo que está ocurriendo alrededor de lo que es el fenómeno de Smart Cities, a mí creo que no existe una forma más clara de reflejarlo que el que estamos bloqueados en el típico, o estábamos bloqueados en la típica situación del chicken and egg, ¿no? Donde las ciudades estaban bloqueadas, mirándose unas a otras, sabiendo qué es lo que se podía emprender como siguiente paso. Smart Cities es un concepto muy bonito, muy novedoso, sobre el que llevamos hablando años, pero la realidad es que no ha dejado de ser hasta la fecha más que una oportunidad muy interesante, pero no una realidad de mercado. Hoy por hoy no es factible para ningún emprendedor, pero incluso para integradores de soluciones relativamente grandes, el poder construir aplicaciones que sean fáciles de desarrollar para una ciudad, para múltiples ciudades, una sola vez para múltiples ciudades. Y esto es debido a la ausencia de estándares tecnológicos sobre los que apoyar el desarrollo de esas soluciones. Y existía un interbloqueo donde, si miramos desde el punto de vista los distintos agentes, que son por un lado las ciudades o las comunidades, por otro lado los desarrolladores de aplicaciones o integradores de soluciones, y por otro lado los proveedores de plataforma, pues todos mirábamos unos a otros bloqueados, ¿no?, en la situación. Por un lado, las ciudades se preguntaban por qué estándar puedo apostar y hacer de esa manera una apuesta segura que permita que las decisiones que yo tome en cuanto a política de adopción de sistemas, de implantación e integración de sistemas en la ciudad, pues sea una política acertada, que no ocurra que los pasos que estoy dando dentro de unos años pues se demuestren que no tienen que ver con los pasos que otras ciudades están dando. Pero, por otro lado, los proveedores de tecnología pues miraban a las ciudades, o han estado mirando a las ciudades, viendo si existía alguna iniciativa que emprendieran varias ciudades al unísono y que pudieran marcar el camino acerca de qué tecnología implantar, incorporar en sus productos comerciales, productos que ofrecer a las ciudades como base para el desarrollo de las soluciones. Y ya por último, los propios desarrolladores e integradores de soluciones pues veían que no existía estándares sobre los que apoyar desarrollo de las aplicaciones y siempre se enfrentaban ante el reto y la barrera de crear soluciones que pudieran vender a una ciudad en concreto en exclusiva de manera ad hoc, pero eso significa un riesgo tremendo, porque todos sabemos lo lento y lo largo que es el ciclo de venta de cualquier aplicación o solución a una ciudad, como para precisamente
meter todos tus huevos en esa cesta de esa ciudad y que te salga mal, ¿no? Es un negocio de mucho riesgo, el de las ciudades inteligentes, y eso es algo que sin duda desanima la inversión. Y así estábamos todos bloqueados hasta que por fin, y esto surgió en un evento allí en Europa que se celebraba en Bruselas, pues tuvimos la posibilidad de abrir un serio debate entre varias ciudades que estaban allí presentes y preguntarnos, ¿no podemos un número concreto, limitado, no tiene por qué ser muy grande al comienzo, tomar ciertas decisiones, dar un paso valiente hacia adelante acerca de adopción de ciertos estándares y empezar a crear ese mercado que permita atraer a proveedores de tecnología, de plataforma por un lado y a desarrolladores de aplicaciones? ¿Existe algo que podamos tomar en común, decidir en común, que permita romper este bloqueo en el que nos encontramos situados? Pues eso fue lo que dio luz a la iniciativa Open Agile Smart Cities. ¿En qué consiste esta iniciativa? Pues básicamente es algo muy sencillo. Son ciudades que acuerdan adoptar una serie de principios en común. Y no se han vuelto locas pensando en algo que lo resuelva todo, sino arrancar con una serie de principios muy concretos, relativamente fáciles de adoptar, pero que el hecho de que las adopten varias ciudades en común representa un cambio rompedor en el mercado, en el panorama de las Smart Cities. Y esas ideas, esos principios, se resumían en 4 principios. En realidad, 3 principios, 3 decisiones concretas y un cuarto, digamos, concepto de filosofía o aproximación con la que continuar avanzando. ¿Cuáles son esos elementos en concreto? Pues el primero, y si recordáis mi primera ponencia esta mañana, veréis un claro enlace, fue el decir, ¿y si cogemos todas las ciudades y acordamos utilizar el mismo estándar de interfaz de programación para facilitar el acceso a la información acerca de lo que ocurre en la ciudad en cada momento? La información de contexto. Es algo bien sencillo. Tecnológicamente no es complicado. La ciudad es capaz de recoger muchísimos datos a través de los sistemas verticales que solucionan problemas concretos, a través de sensores que puedan desplegar y pueden construir interfaces de programación a través de los cuales esos datos sean accesibles. Pero claro, si cada ciudad ofrece una interfaz distinta, no estamos avanzando en crear un mercado efectivo para la construcción de aplicaciones. Pues bien, las ciudades lo que hacen en las ciudades que se suman a la iniciativa Open Agile es decir, vamos a apostar por uno. Y ese API en concreto es el API definido por Fireware NGSI. Pensemos, lo decía esta mañana, en el gran impacto y lo disruptivo que podrá ser el que cualquier desarrollador sepa que la aplicación que desarrolle, si la desarrolla con este API estándar, basándose en este interfaz de programación estándar, va a poder arrancar en el contexto de cualquier ciudad que forme parte de la iniciativa OAS y va a ser capaz de conectar con puntos de acceso a información acerca de lo que está ocurriendo en la ciudad en ese momento. Es algo que desde un punto de vista de desarrollador de aplicaciones es un cambio brutal. Las ciudades que forman parte de la iniciativa OAS dan un paso diciendo nosotros vamos a trabajar en que esto ocurra porque es un agente de cambio. El siguiente tema es definir modelos estándares de datos. Fireware NGSI, que es
la interfaz de programación de acceso a información de contexto. Es una interfaz de programación relativamente agnóstica al modelo de datos que se puede manejar y, por tanto, para conseguir que las aplicaciones definitivamente sean interoperables y portables, hay que construir modelos comunes de datos, que el autobús signifique lo mismo en una ciudad que en otra y esté caracterizado por los mismos atributos en cualquier ciudad. Y lo mismo las paradas de autobús, etcétera, porque eso es lo que me permitirá construir aplicaciones que tengan que ver con, por ejemplo, en la gestión de la recomendación de líneas de autobuses a utilizar en cada momento y que esa aplicación funcione en una ciudad y en otra. Pues bien, las ciudades que forman parte de la iniciativa OASC dan un paso adelante diciendo nos vamos a poner de acuerdo en estos modelos de datos y empezamos poniéndonos de acuerdo en un subconjunto de ellos que es el construido en un proyecto en el que participaban algunas de estas ciudades que se llamaba City SDK. Tercera decisión, también sencilla, pero de impacto. Vamos como ciudades a comprometernos a publicar todos estos recursos, datos históricos de información acerca de lo que ha ocurrido en la ciudad y los recursos que me permiten al acceso en tiempo real a esa información, vamos a hacerlos públicos a través de un portal de Open Data que ya no va a ser solo portal de datos históricos, sino portal de recursos que me permiten acceder en tiempo real a lo que está ocurriendo en la ciudad. Y lo vamos a hacer extendiendo CECAN, que es una plataforma Open Data que comúnmente aceptada en el ámbito de Smart Cities y de Open Government. Particularmente, y según entiendo, la plataforma que en México por la que se ha apostado a la hora de publicar datos abiertos. Bueno, estos son 3 decisiones simples, concretas, pero que prometen suponer una disrupción y una revolución en cuanto a lo que son las posibilidades de construir aplicaciones para la ciudad. Y un último punto es el que tiene que ver con una filosofía de avanzar con la experiencia de la implementación, no bajo un modelo teórico que vayamos construyendo sobre el papel. Y eso consiste ¿en qué? En ir identificando problemas concretos que las ciudades reconozcan como problemas compartidos que quieren resolver, buscar aplicaciones y en ese sentido los programas de aceleración de emprendedores son una fuente en la que pescar ese tipo de aplicaciones que resuelvan los problemas anteriormente enunciados y a través de esas aplicaciones empezar a seguir construyendo y enriqueciendo los modelos de datos que las ciudades deben soportar para facilitar la construcción de aplicaciones portables de una ciudad a otra. Bueno, esto cuando arrancó allá por enero, pues surgieron como unas 12 ciudades que dijeron, creemos en estos principios y estamos dispuestos a poner en marcha programas concretos en nuestras ciudades para materializarlos. Y aquello generó un efecto llamada brutal. Y podemos decir con satisfacción que la historia de ese momento pues ha sido una historia, digamos, de éxito que ahora nos toca en cierto modo administrar. En marzo, 31 ciudades de 7 países distintos anunciaron que pasaban a formar parte, que se enganchaban a esta iniciativa. Y engancharse a esta iniciativa no significaba decir
esto me parece estupendo, estos principios, y vale, hay que firmar en este papel con tal de estar en este club, pues lo firmo. No, había que firmar un letter of intent, una carta de intenciones, donde no solamente reconocías o declarabas tu interés y, digamos, la visión compartida de estos principios, sino que debías describir qué programa la ciudad en concreto iba a poner en marcha, iba a activar para poner a ejecutar esos principios y tratar de buscar problemas concretos con aplicaciones concretas donde poner en práctica esos principios. Aquí aparecen en oscuro los países y ciudades que se sumaron a esa primera oleada que se publicó en marzo. Tenemos las principales ciudades de Dinamarca, Finlandia, un número importante de ciudades en España, principales ciudades en Portugal, Bélgica, importantes también en Italia y en Brasil. En Brasil, en este punto, también dieron un paso importante decisivo. Tras ese anuncio de las primeras 31 ciudades, vinieron más. Enseguida se generó un efecto llamada que aún continúa. En septiembre de este año hay un evento en Tampere, en Finlandia, donde se va a anunciar la segunda oleada de ciudades que formen y se integren en la iniciativa OASC. De momento y hasta septiembre, y formarán parte de ese anuncio, las ciudades que aparecen aquí en rojo son ciudades que ya han firmado esa carta de intenciones, ese letter of intent. Ciudades que se han sumado a alguno de los países que ya estaban integrados en esta red, pero también entrando en países como Holanda, donde las 5 principales ciudades holandesas forman parte ya de la iniciativa, o en Irlanda, donde las 3 principales ciudades también se han integrado. Conversaciones muy avanzadas, os puedo adelantar con países como Reino Unido, Eslovenia, varios países. Y bueno, con México, de la mano de Infotec y de la Plataforma Tecnológica Mexicana, pues hemos empezado a dar esos primeros pasos que yo particularmente espero y confío que nos permitan contar con ciudades mexicanas en esta segunda oleada que se anuncia en septiembre. Creo que sería decisivo y un gran paso para México. 50 ciudades se espera en esa segunda oleada. Yo creo que podemos ser más porque ya han firmado 44 ciudades y creo que ya hay bastantes interesadas. Y esperamos llegar hasta 100 ciudades en la Smart City World Expo que se celebrará en Barcelona, que, si no lo sabéis, os comento, es el gran evento de Smart Cities a nivel mundial y donde pues pensamos generar gran impacto. Siguiente. Bueno, vamos a pasar porque básicamente esto es en texto la descripción de los principios. Hay un sitio web. Esta iniciativa, lo interesante es que no es una iniciativa, aunque ha sido apoyada, no nace de FiWare, ¿vale? Ha sido apoyada porque obviamente está alineada con nuestra visión y nuestra estrategia, pero lo que es interesante recalcar es que es una iniciativa que arranca de las ciudades. Las ciudades se pusieron de acuerdo en poner en marcha esto, independientemente de FiWare, aunque pues evidentemente representa un respaldo importante para nosotros. Esas ciudades, esta iniciativa, aparece toda la información alrededor de ella en un sitio web al que podéis acceder y os invito a acceder, que es connectedsmartcities.org. Al final de la presentación aparece un slide, una transparencia donde veréis la URL y allí encontraréis la información muy interesante, por ejemplo, el documento, el background document, donde explican las ciudades por qué están dando este paso estratégico.
y donde se explica el proceso que las ciudades interesadas deben seguir para incorporarse a la red. Entonces, bueno, estos son extractos de ese background document donde se explicaban cada uno de los principios y el porqué que hay detrás, pero creo que lo hemos comentado. Si continuamos. ¿En qué momento estamos ahora? Estamos en un momento de ejecución, que es clave. Y como os comentaba antes, la aproximación que se quiere seguir es una aproximación basada en la implementación, en tratar de poner esto en práctica, cada ciudad con los programas que ella sea capaz de activar. Algunas ciudades cuentan con fondos regionales, algunas tienen propios fondos, algunas están planteando sus iniciativas en el marco de en el marco de los programas que la Comisión Europea a nivel europeo están planteando, pero existen diversas fórmulas. Cada ciudad encuentra su modelo, su esquema, a través del cual va a poner en marcha el programa. ¿En qué estamos ahora? Estamos ahora en una fase que es clave, que es identificar problemas concretos alrededor de los cuales puedan existir grupos de ciudades interesados en resolver esos problemas, en seleccionar aplicaciones que puedan ser una buena base de construcción de soluciones a esos problemas y que nos permitan con ellas generar los modelos de datos que la ciudad debe de exportar para el desarrollo de ese tipo de soluciones. No se trata de adoptar esas aplicaciones concretas como soluciones estándares, sino tratar de investigar para ese problema concreto y esa aplicación que lo resuelva, qué modelo de datos la ciudad debe de exportar para que una solución a ese problema se pueda desarrollar. Con ese modelo de datos es el que adoptarán las ciudades y exportarán para que no solo esa aplicación elegida inicialmente, sino cualquier otra que pueda existir y desarrollarse a continuación, y por qué no mejorarla, pues funcione en las distintas ciudades. Estamos seleccionando problemas y aplicaciones. Por un lado, incorporaremos potenciales aplicaciones. Una de las fuentes orígenes son esas aplicaciones que están desarrollando los emprendedores en el programa de aceleración de FIWARE, pero no es el único input de entrada, y las ciudades que forman parte de la iniciativa OASC van a trabajar con nuestro soporte y nuestra colaboración en identificar aquellos problemas y aplicaciones que quieren explorar, con el objetivo finalmente de acabar construyendo un primer conjunto de demostradores showcases, ¿vale? ¿Qué es lo que tendrá un showcase concreto? Pues para un problema concreto que tiene respuesta en una determinada aplicación, pues habrá una serie de ciudades que estarán dispuestas a probar esa aplicación resolviendo ese problema en su ciudad. Distintas ciudades pueden estar en distintos showcases. El objetivo es acabar teniendo un portfolio de casos de uso que podamos pilotar, con un objetivo además, porque siempre todos sabemos que en todo proyecto ponerse plazos y hitos acaba siendo decisivo de cara a avanzar, y ese hito es la Mobile World Congress, que va a tener lugar en febrero-marzo del año que viene. En ese congreso la idea es aterrizar, llegar con casos de uso concretos en ciudades concretas, resolviendo problemas concretos con la tecnología y apoyándose en estos principios de la Open and Agile Smart Cities Initiative. Con esto, y si lo logramos, el impacto será tremendo, porque será una demostración
de que las ciudades se han puesto en marcha tomando decisiones y empezando a crear de verdad un mercado real alrededor de Smart Cities, ¿vale? A partir de ahí estamos seguros que lo que ahora hablamos, que será una serie de estándares que adopten una serie de ciudades, aquellas que formen parte de este club Open and Agile Smart Cities Initiative, pasará a ser sin duda alguna un estándar de facto, porque todo el mundo habrá visto el beneficio que de ellos se deriva. Creo que me quedan algunas slides más, pero yo creo que esto viene a ser un poco el resumen de la iniciativa y no me queda más que cerrar la presentación pues animando a que en México las ciudades mexicanas, a través de la plataforma tecnológica mexicana, la iniciativa que hace un momento nos comentaba, con el apoyo de Infotec, con ACIT, en México se aproveche esta oportunidad para colocar casos de uso en ciudades concretas que permitan demostrar cómo México sigue tomando la delantera en el ámbito de aplicabilidad de las tecnologías 5G, en este caso en un dominio concreto como es el de las Smart Cities. Nada más. Gracias. ¿Alguna pregunta? Ok, ¿qué tal? Marina Vicario de la Academia de Ingeniería. Y quiero preguntar, en estas iniciativas de ciudades, ¿existen ejemplos donde la movilización la hayan hecho los ciudadanos y no los gobiernos de las ciudades? En ese mismo espíritu más colectivo, también me interesaría saber si dentro de todo este universo de ciudades que ya han firmado los acuerdos, han comenzado a hacer legislaciones nuevas frente a lo que tecnológicamente sabemos no tiene, no se detiene, pero a veces lo tecnológico se resuelve antes que lo legislativo. Entonces yo quisiera saber si hay casos ejemplares al respecto de estas dos preguntas. Ahora sí. Empiezo por la segunda. Hablábamos, este primer principio, o la combinación de los dos primeros principios que conforman los principios de la Open and Agile Smart Cities Initiative, tienen que ver con recoger y poder exportar toda la información de contexto de la ciudad acerca de lo que está ocurriendo. Esto es clave, lo comentaba en la presentación al comienzo de esta mañana, no solo para construir aplicaciones que hagan un mejor gobierno de los servicios municipales, sino para poder transformar la ciudad en plataforma de desarrollo de aplicaciones por emprendedores terceros. Entonces, un elemento clave que las ciudades han comprendido es que los distintos verticales que pueden resolver la problemática de gestión específica de, por ejemplo, los residuos o del agua o de la basura o el sistema de una gestión más eficiente del transporte, es esencial que vuelquen esta información que al final es oro con el que se puede construir las aplicaciones innovadoras por parte de emprendedores o la propia gestión eficiente por parte de la ciudad. Entonces, algunas de las ciudades que forman parte de OAS ya están pensando en introducir dentro de lo que serían sus programas de public procurement, ¿no?, el poner requisitos que supongan que cuando se implante la solución vertical a un determinado problema de un servicio municipal, exista un compromiso por parte de el proveedor seleccionado de que sus sistemas
ofrezcan aquella información que desde el punto de vista de gobernabilidad de todos los servicios de la ciudad y de ofrecer información a emprendedores para el desarrollo de aplicaciones se consideren de interés. Entonces, esto, digamos, OAS es algo que acaba de arrancar, pero está introduciendo estas ideas que las ciudades están contemplando seriamente de cara a procesos de adquisición pública en el futuro. Lo que me comentabas de la pregunta de en qué medida estas ciudades existe una participación ciudadana, bueno, ahí va por barrios, vamos a decirlo. Hay ciudades que son muy proactivas en ese terreno y que están creando foros donde permiten a ciudadanos expresar, describir problemas que ellos quieren resolver, ¿de acuerdo?, para tener ese input directo del ciudadano que permita a la ciudad calibrar a qué problemas asignar mayor prioridad en su resolución. No todas las ciudades tienen procesos de este tipo, pero algunas de las ciudades que forman parte de la iniciativa sí son precursoras en este ámbito. Por ejemplo, ciudades como Ámsterdam, que se han sumado recientemente, son buenos ejemplos. Francisco Medina, de Infoteca Aguascalientes. Un poco retomando la pregunta, en la experiencia europea, ¿quiénes son los campeones en las ciudades detrás de esto? ¿El alcalde, el cabildo? ¿Quiénes son los que tú identificas como los campeones? Bueno, es una combinación, necesitas, y esto a veces lo hace complicado, pero yo te digo lo que es la experiencia real, es una combinación de, por un lado, tienes que convencer al político, porque el político es el que entiende el impacto estratégico de quiero convertir mi ciudad en una plataforma de crecimiento de la economía, de la sociedad, de creación de empleo, etcétera. Entonces, ellos son, en primer lugar, un bastión muy importante cuando tú eres capaz de explicarle y hacerle entender que Smart Cities ya no es solo acerca de cómo hacer una gestión más eficiente de la ciudad, sino cómo convertir la ciudad en motor de cambio, en motor de crecimiento. Y esto es un mensaje que a un político le engancha. Al otro que inevitablemente, no obstante, tienes que convencer es al CEO de la ciudad, y suele ser un buen punto también aliado los responsables de innovación de la ciudad, que en algunas ciudades existen, ¿no? Tienes que combinar todos en un cóctel, jugar a veces explicando a cada uno el mensaje que necesita. Hay un aspecto que aprovecho tu pregunta para comentar que nos está ayudando bastante en el caso de los CIOs, y es, a un CIO una cosa que le preocupa realmente es cómo de intrusivo esto que me estáis planteando es en la arquitectura de sistemas que yo estoy construyendo. Y lo que estamos proponiendo, una de las ventajas que tiene es que no es en nada intrusivo. Si las ciudades pretendieran tratar de, por ejemplo, estandarizar cómo se construyen y qué tecnologías se deben utilizar para cada uno de los verticales, eso sería ser intrusivo. Tú no puedes, las ciudades quieren mantener su independencia en los procesos de compra pública y ser capaces de elegir aquel que me resuelve mejor el problema, me da igual, si me apuras, con qué tecnología, con qué plataforma ha construido los sistemas que dan apoyo a esa solución vertical. Pero todos los CIOs entienden que eso es una cosa, que hay que respetar ahí la independencia y no ser intrusivo, con otra cosa que sin embargo es un valor, que es colocar una capa por encima de cada vertical, que reúna la información de cada vertical que es relevante para un gobierno horizontal, cross-vertical, y a la vez creación de una infraestructura que se convierta en plataforma para la construcción de aplicaciones. Esto, el aspecto positivo es que muchas ciudades no tienen esa capa
Y sin embargo, si son capaces de descubrir el valor que aportan y que lo aportan de una manera no intrusiva, conectando con los distintos sistemas que ellos elijan para cada solución, es algo que compran. Entonces, nuestra experiencia en ese sentido, cuando explicas bien todas las partes, es positiva.